Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 5 minutos. El gobierno ha insistido en la posibilidad de imponer inversiones forzosas al sector financiero con el argumento de que el pacto por el crédito, Nicolás, no se ha cumplido o no ha sido suficiente. Al mismo tiempo, Ana Milena, el Banco de la República ha movido las tasas de interés y muchos colombianos siguen sintiendo que el crédito está caro. En este momento la tasa de interés es del 10,25% más o menos. Sí, señor, pues sobre esos temas y un poco más se nos da el tiempo. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, usted nos acompaña para que conversemos. Y el primer tema, voy a comenzar de inmediato, inversión forzosa. Esto, desmenucemos ese tema, Jonathan. ¿Qué significa en la práctica? Ana Milena, Nicolás, buenos días. Un gusto estar en Noticias Caracol. Inversiones forzosas. Parece que fuera algo así como meter en cintura a los bancos, una inversión forzosa. Pero ¿qué significa esto para el ciudadano? Demos un poco de contexto. La inversión forzosa es un mecanismo que se utilizó mucho en el siglo pasado. Sí. En casi todas las economías en desarrollo. Pero se ha venido desmontando o paralizando porque es un instrumento de represión financiera. En este siglo, por ejemplo, solamente se le ha ocurrido en el vecindario a 2 países montar inversiones forzosas. ¿Saben cuáles? Venezuela con Hugo Chávez y Bolivia con Evo Morales. Ningún otro país se le ha ocurrido montar ¿Y esa una qué inversión implicación forzosa. tiene para el sector financiero? Entonces son varias. Entonces la primera, para los ciudadanos, es meterle la mano al bolsillo 2 veces. ¿Por qué? Porque una parte de sus ahorros se van para el gobierno, para la administración del gobierno, no para la custodia de los bancos, para la administración del gobierno. En Colombia hay 38 millones de adultos, 36 millones y medio tienen cuentas o de ahorro transaccionales, o Nequi, o Daviplata, o Dale, o alguna cuenta de ahorro. De los ahorros que tienen un pedazo, una porción, se iría para el gobierno. El gobierno lo administraría y lo dirigiría. Eso es meterle mano peligrosamente al ahorro de los colombianos. Pero lo segundo, llevarse esa plata, Nicolás, implica que para algunos sectores, si la inversión forzosa funciona, el crédito va a ser más barato, pero para el resto de la economía el crédito va a ser más caro. Es una redistribución de la renta, del valor de los créditos en cabeza del Estado. El Estado decide quién paga más barato y quién paga más caro. Claro. Entonces, una bendición para un sector que le llegue en plata una inversión forzosa, pero eso podría implicar, digamos, 100 puntos básicos, un punto de tasa de interés más alto para el resto de los colombianos. Y es que el presidente de la República pone, volver a las inversiones forzosas, es una propuesta que ya había hecho eso en más o menos 17 meses, pero según le entiendo, doctor, la inversión forzosa sería más o menos que el crédito lo define el gobierno nacional, define, por ejemplo, a qué sectores de la economía prestar. Exacto, digamos que tiene varios pasos. Paso número 1, el gobierno se lleva un pedazo del ahorro. Entonces está el ahorro de los colombianos, que son cerca de 800 billones de pesos, y un pedazo de ese ahorro se lo lleva el gobierno. 1. Segundo, el gobierno decide qué hacer con esa plata, a quién se lo presta y en qué condiciones. Entonces se reduce el ahorro nacional, beneficiando a quien el gobierno defina, y al mismo tiempo para todos los demás se incrementa la tasa de interés. Pero ¿sabe qué es lo más peligroso de esto? Que si uno dijera, es que esta es una iniciativa buena, porque al final del día va a permitir el desarrollo de unos sectores, hasta uno podría pensar en gracia y discusión que vale la pena, pero también la efectividad está altamente cuestionada. Sí, pero, perdón, Nicolás, pero entonces, como a mí me gusta es con ejemplos, entonces, la familia Gómez quiere pedir un crédito para su negocio, ¿cierto? ¿Esto qué implicación tiene para esa familia en cuanto al crédito? O si la familia Gómez va a sacar una cuentica de ahorros, ¿qué implicaciones tiene para esa cuentica de ahorros? ¿Le va a afectar el ahorro como tal, lo que tiene ahí, y si es un crédito? Ana, familia Gómez, hay que estar pendiente de 2 cosas. Lo primero, una parte de tus ahorros, si la inversión forzosa queda al aire, una nueva inversión forzosa, una parte de tus ahorros no van a estar custodiados, no va a estar custodiado por los bancos. Se los va a llevar el gobierno nacional. Familia Gómez, tú quisieras que tus ahorros, el ahorro de tu familia, de tus hijos, de tus padres, lo administren no los bancos, sino el gobierno nacional, punto número 1. Segundo, familia Gómez, si tú no estás dentro de los beneficiados que el gobierno defina a quién le preste esa plata, no solamente se van a llevar tus ahorros, sino que la tasa de interés que tú pagas va a ser ahora más alta. Pongamos un ejemplo, que a ti te gustan los ejemplos, Ana Milena. Si la familia Gómez sacó un crédito para una vivienda de interés social y esa vivienda de interés social no entra dentro de las inversiones forzosas, que le suban un punto de tasa de interés, familia Gómez, quiere decir que vas a pagar cerca de 30 millones de pesos más por la casa. Director, pongámoslo en plata blanca, digamos, yo tengo en este momento ahorrado 5 pesos. ¿Qué va a pasar con esa plata?
esa plata, me imagino, ¿la va a administrar el gobierno y esos rendimientos me los va a garantizar el gobierno? ¿O quién va a vigilar mi ahorro? ¿Qué va a pasar con mi ahorro? Eso viene dentro de la reglamentación de la inversión forzosa. Lo que podemos decir con certeza es que si sale la inversión forzosa, tu ahorro no es que se vaya a perder, pero ya no va a estar intermediado por los bancos con criterios de eficiencia. O sea, los 5 pesos siguen allí, pero no están vigilados totalmente por los bancos. Los va a determinar el gobierno nacional. ¿Y los rendimientos? Porque es que esa platica que yo ahorro, pues termina garantizándome una platica extra después. Claro, no sabemos. Depende de los rendimientos o si quiere el gobierno que haya unos rendimientos sobre esa plata. Entonces ya no va a estar determinado por el mercado, va a estar determinado por un grupo de funcionarios. Ahora hablemos de por qué llegamos a esto. Lo que ha fundamentado lo que dice el gobierno es que no se ha cumplido con el pacto por el crédito. Hablemos de eso, porque la Superfinanciera dice que efectivamente si hay un cumplimiento, los cumplimientos se vencen en este mes de febrero, entonces, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? A mí me preocupa muchísimo la desconexión entre lo que se dice de este sector y las cifras oficiales, porque las cifras oficiales son proyectadas por el gobierno, Cuando dicen que este sector no paga impuestos, sale la DIAN, muestra las cifras y controvierte esa idea. Cuando dicen que este sector no cumple el pacto por el crédito, sale la Superintendencia Financiera, que es el rector, es el supervisor de esta industria, es el garante, es el referee de este pacto por el crédito y dice lo contrario. Entonces vamos a ponerlo en números. Hay un grupo de sectores que el presidente Petro dijo, me gustaría que hiciéramos un esfuerzo adicional por estos sectores. El crédito en esos sectores ha crecido el 20%. 20%, mientras que el crédito en el resto de la economía ha crecido el 10% y la economía ha crecido el 3%. Entonces, decir que ahí hay un fracaso cuando se duplica el ritmo de crecimiento de unos sectores, digamos que es completamente contraevidente. Si vamos a los números era entregar la meta 250 millones de pesos sectores, hemos entregado cerca de 230 y falta un mes. Entonces llegaremos de pronto no a los 250, un número entre 245 y 250, que son cumplimientos extraordinarios, teniendo en cuenta que la tasa de interés ha subido, que el gobierno desmontó los subsidios de vivienda, pero sin embargo, nosotros no nos damos codo, nosotros nos hacemos cargo. Entonces las cifras del Pacto por el Crédito, dice la Superintendencia, van francamente muy bien. ¿Se pueden mejorar? Por supuesto, es perfectible, todo es perfectible, pero ese no puede ser una justificación para revivir el fantasma de la inversión forzosa. Director, en este momento, esa inversión forzosa, ¿de cuánta plata sería? ¿De cuánto estamos hablando? No sabemos, pero en Colombia ya existe una, que es la inversión forzosa del agro, que se creó a comienzos de los 90. Esa, por ejemplo, se lleva el 5,3% de los depósitos. Se lleva una cantidad importante de plata, muy importante de plata. Estamos hablando de más de 30 billones de pesos. Entonces, si sería algo similar, podemos hablar de 30 billones de pesos del ahorro de los colombianos que ahora estarían en arcas del gobierno. Pero entonces, si se dice, aquí está comprobado que sí se cumple el pacto por el crédito, ¿no habría inversión forzosa o esto de qué depende al final? No lo sé, es una decisión de la autonomía del gobierno. Nosotros utilizaremos también, lo hemos visto, los mecanismos que se requieren, más que para dar una pelea jurídica, para dar una pelea conceptual, más que una pelea, una conversación conceptual. Nosotros somos de diálogo. Yo quiero insistir, no solo que el pacto por el crédito está cumpliendo, porque ese es un punto, pero lo segundo es la profunda inconveniencia que en Colombia haya una inversión forzosa. Porque, entre otras, el Pacto por el Crédito sirvió para que la economía colombiana, que llegó a tener una inversión del 15% del PIB, la más baja de este siglo, empezara a recuperarse. El débil crecimiento que hemos visto en la inversión coincide con la entrada en vigencia de este pacto. Poniendo un poco sobre la mesa las cifras, director del Pacto por el Crédito, en 17 meses pues han desembolsado cerca de 228 billones, un cumplimiento del 90%, pero en la práctica, cuando uno sale a las calles a hablar con la persona que trabaja en el sector de las manufacturas, en una pequeña o mediana empresa, en el sector de la agricultura, dice, yo voy a un banco y es muy difícil que yo pueda acceder a un crédito. Y por esa razón entiendo ese el argumento del gobierno. Venga, yo intervengo, hago una inversión, exacto, hago una inversión forzosa y hago que le llegue el crédito más fácil a usted y así se evita el gota a gota y otros problemas. El trabajo dos puntos sobre eso, Nicolás. El primero, el trabajo de dar más crédito a los colombianos es una lucha continua. Hoy ya tenemos el 98% de los adultos con una cuenta bancaria. Eso es importantísimo. Y cuando vemos los créditos, tanto de los bancos como las fintech, como de las grandes superficies, los formales, es la mitad de los adultos. Nos falta, claro que nos falta, porque
Canadá es el 80, en Estados Unidos es el 66, en los nórdicos es el 61, en Colombia es apenas el 50. Tenemos que seguir irrigando crédito, eso es una realidad de apuño. Pero las inversiones forzosas no son necesariamente el mecanismo. Le voy a poner un ejemplo. Esa inversión forzosa del agro, la plata va para Finagro y va para el Banco Agrario, principalmente. Y hoy Finagro y el Banco Agrario, que son afiliados de la Asociación Bancaria y que hacen un trabajo magnífico por el desarrollo agropecuario, pero tienen 15 billones de pesos en títulos de deuda pública. Si la inversión forzosa funcionara al 100%, ¿la plata dónde estaría? En el crédito. No estaría comprándole TES al gobierno. Entonces, la gran preocupación de una inversión forzosa es que saca la plata del crédito, la pone a administrar en recursos públicos y probablemente se vaya a comprarle plata a Hacienda, que es financiar otro tipo de gastos. Sí. Entonces, de golpe, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Pues, Jonathan Malagón, el presidente de Asobancaria, seguramente nos quedan muchos temas por conversar, realmente se nos ha acabado el tiempo. Tasas de interés, salario mínimo. Pero seguimos conversando porque hay que ver qué es lo que va a pasar en los próximos días a propósito de este tema que es el tema relevante en este momento, es esa inversión forzosa. Gracias por acompañarnos acá en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes por la invitación.